Buenas noches, mi nombre es Joana Alvarado de Apícola Joy y el día de hoy damos por concluido el último día de charlas que fueron todos los domingos pero de mayo, pero este concluimos hoy que es sábado 31 de mayo para terminar el mes de las abejas y como lo decía en la publicación, cerramos con broche de oro con Josué Arce que nos va a dar una charla muy interesante sobre árboles melíferos o también para todo tipo de especies de abejas nativas y para poder sembrar y colaborar, porque muchos nos preguntan cómo podemos ayudar a las abejitas, más que ponerles agua con azúcar y otras cosas, la recomendación es sembrar árboles que puedan tener un máximo aprovechamiento en polen y miel. Entonces le damos la bienvenida y antes don Freddy Pérez, el presidente de la Cámara Nacional de Meliponicultores, Canamel, tiene unas palabras para ustedes para iniciar. Adelante, Adelante, don don Freddy. Freddy. Bueno, muy buenas noches a todos y agradecerles los que se han conectado a esta última sesión de capacitación y qué mejor con terminar con esta interesantísima charla sobre los árboles, sobre las fuentes de polen y de néctar. Y aquí pues agradecerle al compañero Arce por este aporte a la Cámara Nacional de Meliponicultores. Ha sido un mes interesantísimo con charlas todos los fines de semana y bueno, hemos tenido bastante audiencia, anda por ahí de 200 presenciales y ya después con lo que hace Joana, muchos más se informan a través de YouTube y a través de las redes. Y entonces esto es muy importante, así que agradecerle a todos los que han estado durante este mes. Esto es una lucha en pro de la polinización y en pro de las abejas sin aguijón. Y agradecerle a don Romano haber recomendado a este expositor. Y agradecerles a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Estamos a la orden y Canamel avanza, que es lo que queremos. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, primero, muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Para mí es un honor estar acá presente por medio virtual. Muchísimas gracias a Joana, a Romano, que fue el que me recomendó, y a don Freddy, como representante de Canamel. La verdad es que yo, si algo puedo decir, es que si conozco un sector y una cámara que está interesada no solo por tema económico, sino porque es la vida de ellos, es precisamente Canamel en el tema medio ambiente y que, pues, inherentemente nos relaciona a los árboles, que es al final una de muchas plantas o una de muchísimas plantas de las cuales dependen la comida y la producción, en este caso, de los señores apicultores. Entonces, en ese sentido, para mí un placer estar por acá dándoles esta charlita. Poco de quién soy yo. Bueno, yo soy representante pues, de varias organizaciones, pero en este caso vengo representando a lo que es Reforestación Costa Rica y Coalición Ambiental. De profesión, en realidad, soy del sector salud. Yo soy terapeuta físico, pero sí un apasionado en esto. Llevo ya mis añitos, capacitándome, trabajando con diferentes ONG, reforestando. La última gran reforestación que hicimos como Reforestación Costa Rica fue a finales un poco del año pasado para precisamente una finca de café, Finca La Rúa, en Sabanilla de Alajuela. Y entonces por ahí, siempre capacitándome un poquito, siempre, teniendo en cuenta el criterio de amigos y compañeros biólogos que nos ayudan un poco a la parte de la diversidad y que realmente es provechoso para, en este caso, un cultivo que era de café y que ellos, pues básicamente lo que querían era precisamente mejorar la polinización en la finca que tienen. Antes que nada, quisiera empezar por, bueno, ¿qué es un árbol? Y siempre utilizo una expresión que tiene compañero y amigo Edgar Castrillo Durán,
que él indica que un árbol realmente es un universo. Vamos a ver, un árbol ciertamente es un ser vivo, una planta, pero un árbol es un universo en sí mismo en el sentido en que miles de animales, desde insectos, mamíferos, aves, interactúan con él. Y siempre me gusta intentar usar imágenes, perdón, de árboles que precisamente son nativos de nuestro país. Entonces, si ven esta imagen que tenemos acá, es un árbol importantísimo en el tema de diversidad ecológica, que es el cenízaro. ¿Por qué es importante? Bueno, porque un cenízaro es casita para N cantidad de especies, no solo abejas, no solo animales grandes, no solo reptiles, no, de todo un poco. Y realmente es un árbol que precisamente ha venido a menos porque, pues lastimosamente, muchas veces no se le ve el uso o se le considera complicado por la cantidad de sistema radical que tiene o por ejemplo no se le ve uso en madera. Sin embargo, es un árbol que para mejorar el suelo, para la salud ecológica, para la salud de mantos acuíferos, por ejemplo, es de gran importancia. Entonces, definitivamente un árbol es un organismo de, que nos ayuda en una N cantidad de funciones en nuestro planeta. No solo es la filtración de CO2 a oxígeno, es variedad, significa flor, significa también alimento para animales. Siempre me gusta empezar por esta parte, porque, bueno, en el dosel precisamente encontramos lo que es la floración. ¿Cuál es el dosel? De la parte de arriba del árbol, la parte que nos brinda protección y que es de gran importancia hoy en día porque es la que nos protege incluso contra rayos solares. En esta zona vamos a encontrar nidos, vamos a encontrar animales que incluso no dejan de estar viviendo en un dosel, que son permanentes ahí. En esta zona vamos a encontrar precisamente abejas que dependen de las floraciones de los árboles. Y pues siempre me gusta presentar la imagen que viene ahora, que es un árbol particular y muy importante para lo que es pues nuestra idiosincrasia costarricense, pero para nuestros pueblos indígenas también. Esto es una ceiba. Y bueno, ¿qué pasa con la ceiba? La ceiba resulta y sucede que es un árbol de importancia cultural, no solo para los pueblos indígenas costarricenses, sino para los pueblos indígenas de todo Centroamérica y Mesoamérica, considerado el árbol sagrado de los mayas, pero en general un árbol importantísimo porque una ceiba es un organismo simbiótico en sí mismo. En las ceibas viven animales de todos los tipos que ustedes se quieran imaginar. Hay animales que incluso dependen de este tipo de árbol para poder subsistir y que es una casita para todos, literalmente. Incluso es un árbol que obviamente tiene, como muchos otros, su aprovechamiento a nivel humano, que es el tema maderable. Pero una cosa particularmente importante de la ceiba con respecto a abejas, tanto nativas, meliponas, como para la misma apis, es el hecho de que la ceiba tiene muchísima cantidad de plantas epífitas, es decir, plantas que se pegan a esta. Orquídeas de todo tipo. Y por supuesto, eso significa polen para mucha variedad de abejitas que dependen de este tipo de árboles y de otros, por supuesto, pero que por tamaño, por capacidad de producción, es un árbol que particularmente es importante. Obviamente no es un árbol que pues vamos a tener en nuestras casas, ¿verdad? Es un árbol que ocupa muchísimo terreno por su enorme sistema de raíces, pero que es un árbol de gran provecho, por ejemplo, para lo que es zonas de campo, zonas de cultivo, que nos puede ayudar mucho a la diversidad de polinizadores, que eso es otra cosa que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de polinizadores, obviamente pensamos siempre en abejas, pero no solo son abejas, es decir, hay otros organismos vivos, insectos principalmente, que también fungen como polinizadores.
Antes estaba hablando un poquito de eso, en la imagen anterior, la simbiosis que hay en los árboles. Vean esta imagen, qué importante. Acá tenemos plantas epífitas de todo tipo, perdón. Y si ven más allá en la imagen, es una zona de bosque nublado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, las epífitas son de enorme importancia para las abejas porque ayudan a recolectar también microgotas de agua que se empiezan a depositar en las zonas donde tienen más humedad la epífita, de las cuales abejas y otros tipos de insectos pueden ayudarse para obtener fuente líquida de agua. Otro tema importante, cuando es excesivamente frío, este tipo de epífita sirve como casita, sirve como refugio para muchísima variedad de insectos. Entonces, tenemos que ver que pues, los árboles interactúan no solo entre ellos, es decir, se interconectan con sus raíces, sino con especies animales, con entre especies de otras plantas, e incluso hoy en día se descubre que interactúan con especies de hongos que les ayudan a generar un tipo de conexión como si lo fuera, por ejemplo, una red social, como en el Internet, pero entre ellos, donde si un árbol está siendo afectado por alguna cuestión, llámese está siendo talado, llámese que está teniendo una enfermedad, llámese que una plaga lo está atacando, este envía por medio de ese tipo de conexión de hongos señales a otros árboles para que empiecen a tener medidas de protección contra ese mal que que le está cayendo al árbol en cuestión. Entonces, ven qué importante. No solo se trata de, digamos, árboles per se, sino también de las funciones que cumplen en los ecosistemas o en plantaciones. Y también de la variedad que es muy importante en este caso para que la salud de la zona y de los suelos se dé y que se siga para lo que es los animales que dependen de ellos. Muy bien. Bueno, pero entonces, ¿qué es la polinización? Acá don Fred obviamente sabe muchísimo más de nosotros que nosotros y que yo mismo de esto. Es el transporte de polen. Pero transporte de polen ¿entre qué? Bueno, de flor a flor, de árbol a árbol, de flor de planta a planta, de cultivo a cultivo. Y esta flor puede ser de flor macho a flor hembra o entre flores que tienen la condición de hermafroditismo, que también se da mucho en plantas. Solo la abejita, Apis, nos genera polinización, ¿no? ¿Quiénes polinizan? Polinizan una gran cantidad de animales. Sí, por supuesto tenemos las apis, pero también tenemos las meliponas en nuestro país, que tenemos una enorme variedad de especies de abejas meliponas. Tenemos también lo que son escarabajos o abejones, que también son muy importantes. Particularmente los abejones son importantes en la polinización de plantas epífitas, como lo son las guarias. Esta mosquita que está acá, esto es una mosca para que no sepa, particularmente importante. Es un tipo de mosca, yo sí les quedo mal con nombres científicos, pero es un tipo de mosca que es importantísima para la producción de cacao. El cacao no lo polinizan exactamente abejas, lo polinizan ciertos tipos de moscas y a veces una en específico. Y de ese tipo de insecto depende la producción de cacao, por ejemplo, en nuestro país y otros países. ¿Y por qué es importante? Bueno, toda la cadena económica que tenga que ver con alimentos en nuestro planeta depende directamente de la polinización de cultivos y por ende depende de abejas, de escarabajos, como lo dije antes, de ciertos tipos de moscas, pero realmente los que mayores polinizadores que existen, pues sí vienen a ser la gran diversidad de abejas que hay en nuestro planeta. Y no solamente, como dije, la APIS, sino que, por ejemplo, en nuestro país las meliponas cumplen una importante función en ese sentido. Sin abejas, dicen popularmente, no tenemos cómo comer. Y sí,
sí hay casos en países como por ejemplo en China, donde debido a la aplicación de agrotóxicos para eliminar plagas, han terminado destruyendo lo que son sus polinizadores. Bueno, ¿y qué pasa en ese caso? Se poliniza a mano. O sea, le toca al humano encargarse de ese trabajo y entonces quiero que se imaginen, es ir de flor en flor para intentar polinizar árboles. Esos son casos específicos, por ejemplo, conozco ese de China, que pues es una situación lamentable y que es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Costa Rica, por ejemplo, es uno de los países, si no el país, de hecho, que mayor uso tiene agroquímicos por hectárea y agrotóxicos particularmente como pesticidas, y que es una situación que nos concierne y que tenemos que ir cambiando. Ha mejorado, sí, ha mejorado muchísimo. Hoy en día se utilizan muchísimo más lo que son bioinsumos a base de algas, por ejemplo, a base de, por ejemplo, hongos, pero el país sigue en esa situación y es algo que no solamente es un tema de denunciar, sino es un tema también de que nosotros como sociedad vayamos exigiendo el cambio, vayamos exigiendo productos mejores y más sanos con el ambiente, pero que indirectamente van a ser más sanos para nosotros mismos como consumidores. Bueno, pero entonces, ¿qué árboles uso? Porque tenemos una infinidad de árboles en el país. Y sí, sí, la gran mayoría nos van a funcionar, pero lo que yo quiero es, ojalá, ¿verdad? Generar una enorme cantidad de polinización por la zona que tengo. Y no todos tenemos la facilidad de tener una enorme cantidad de terreno como para generar buena polinización. Generalmente vas a vivir en una zona pequeñita, que tienes un jardincito tal vez y que quieres sembrar un árbol, pero que no siempre tenemos las dimensiones como para tener un árbol gigante, como antes decía el caso de la ceiba. Ok, muy bien, no nos estresemos con eso. Existen árboles, tanto nativos de nuestro país, como también lo son árboles exóticos que podemos usar. Hay que tener un cuidado un poco, eso sí, con lo que son árboles exóticos. Cuando me refiero a árboles exóticos, son árboles que son de alguna otra latitud. No importa si son de países cercanos, porque compartimos mucho los mismos microclimas, pero sí cuando son especialmente de otro continente, por ejemplo. ¿Por qué? Primero, porque hay árboles que son sumamente invasivos, pero segundo, hay árboles que pueden llegar a ser dañinos para nuestros polinizadores. Hay un caso muy específico, se sigue estudiando un poco porque, bueno, se ha dicho que, por ejemplo, es el específico del llama del bosque, que es tóxico para los que son polinizadores de América tropical. Y sí, ciertamente es tóxico, pero no para todos los polinizadores. El problema es que sí se ha visto que es tóxico, por ejemplo, para abejas. Eso es de hecho un caso particular en una finca familiar. De hecho, tenían uno y efectivamente te encontrabas las flores llenas de abejas específicamente, tanto meliponas como también abeja apis. Me los llegué a encontrar así. Entonces fue cuando decidimos eliminar. También se ha estudiado un poco si es por la forma de la flor que termina atrapando al insecto dentro, pero en lo último que le pude leer en un artículo de agronomía de la UCR, pues sí, el polen efectivamente que tiene ciertos componentes que pueden llegar a ser tóxicos. Otro tema es que en el caso de este árbol sí se ha visto cierta afectación, perdón, para aves pequeñas, como lo son, por ejemplo, colibríes. Que hay colibríes que son bastante pequeñitos y sí puede llegar a generarles un daño. Siempre buscar la diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vean, en la medida en que podamos, tenemos que priorizar siempre lo que son árboles nativos. ¿Por qué? Porque son los que nos van a generar lo mejor para los insectos de nuestra zona, para los insectos de Costa Rica. Entonces, tenemos que buscar también qué árboles nativos son propicios para la zona donde vivimos. ¿Cómo? Claro, no es lo mismo que yo busque sembrar un árbol
por ejemplo, en la zona de Puerto Punta Arenas, donde es sumamente caliente y estamos de 100 a 0 metros sobre el nivel del mar, a que yo busque sembrar en la zona de Barba, donde estamos por encima incluso de los 1500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué está pasando acá? Perdón. Perdona, es que creo que alguien hizo una raya acá. Bueno, no importa. Entonces, como les iba diciendo, el tema de altitud importa muchísimo. Si yo siembro, por ejemplo, un árbol que a todos nos encanta, como lo es el cortés amarillo, en una zona de mayor a los 1800 metros sobre el nivel del mar, pues lo más probable es que no te vaya a funcionar, que se llene de líquenes o que se llene de hongos y que el árbol termine muriendo y terminamos perdiendo un árbol que es un árbol precioso, muy provechoso, pero que para la zona donde estábamos no nos iba a servir. Caso contrario, un árbol de zonas muy altas en una zona baja definitivamente no va a servir, va a secarse por sus necesidades de humedad específicas que tiene. Mm, Disculpen, Joana, no me está dejando usar acá. Dime, ¿qué puedo Ya, ya, ayudar? ya. Ya, listo. Sí. Ok. Pues hablaba del cortés amarillo. Siempre me gusta poner este árbol porque pues, en lo que es en la práctica, especialmente con una ONG que se llama WESPRA, la cual también soy parte, nos hemos dado cuenta que particularmente de los últimos 10 años para acá, es un árbol que se ha popularizado muchísimo. Y qué dicha, porque resulta y sucede que el cortés amarillo era un árbol que, por su madera, que es muy dura, se había llegado a tener niveles muy bajos de este arbolito. Este árbol que ven acá es una foto tomada por este servidor, está en la Facultad de Educación de la UCR. Esa foto ya es vieja, ese árbol está bastante más grande y vean qué importante, con este tamaño que ya tenía, que era aproximadamente unos 5 metros, no solamente ya estaba dando floración, sino que ya nos estaba dando producto para seguir germinando, que es semillitas. Es un árbol que sí, es de bosque seco, pero que debido al cambio climático se ha adaptado muy bien a zonas un poco más altas. Vean que la UCR es San Pedro de Montes de Oca, está por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, este árbol todavía lo podemos ver por altitudes por debajo de los 1500 y logra desarrollarse. Sí, un detalle importante, si ven la foto, vamos a ver si podemos acercar un poco. Ok, muy bien, vean ahí. Esto que tiene este árbol acá en esta zona no lo va a terminar matando, pero sí le va a generar un tipo de daño. Eso es un líquen y un poco de hongo. El árbol se termina adaptando, sí, porque la altitud de San Pedro Montes de Oca pues no es tan excesivamente alta y tiene la ventaja de que en verano sí genera choques de calor bastante fuertes, pero es para que vean como un árbol que en realidad es de zona casi que a 0 metros sobre el demás, de zona de bosque seco, pues termina teniendo ciertas afectaciones cuando lo sembramos en zonas más altas. En bosque seco vos le vas a ver muy poco líquen a un árbol como este tipo. Y de hecho, vas a ver también que crece muchísimo más rápido. Este es un árbol histórico para Costa Rica porque para plantaciones se utilizó mucho y es un árbol exótico, de hecho. Es en realidad un árbol que es de Sudamérica, que es el poro gigante o poro extranjero. Sin embargo, es un árbol que ha sido ecológicamente muy provechoso para lo que han sido plantaciones y que para lo que es polinización es excelente por la flor que tiene. Florece en gran cantidad y se reproduce muy fácilmente. Además, el poro tiene la particularidad de que, bueno, el nombre precisamente es porque es ligeramente poroso y que entonces muchas especies de insectos lo utilizan también para hacer casita. Sirva de ejemplo abejas, ¿verdad? Este árbol en realidad por debajo de los 1800 metros sobre el nivel del mar se puede usar
y realmente no tiene mayores problemas, por eso se utilizaba mucho para fincas cafetaleras. Y como se imaginarán, el café, entre mayor la altura, mejor la calidad del café. Y sin embargo, el poro es un árbol que se adapta muy, muy bien. Hay especies de poro nativa, de hecho, la flor varía con respecto a este, mientras que la flor del poro gigante es como una campanita, la flor del poro nativo, una especie en particular, es como una espadita y es pequeñita. Sin embargo, ambas se han utilizado muchísimo para lo que es plantaciones. ¿Por qué? Bueno, primero por la floración que tenía y segundo porque la hoja, particularmente del poro y de los varios tipos que hay, genera muchísimo nitrógeno al suelo. Entonces era algo que ellos ocupaban para lo que es la plantación, para no depender tanto de abonos. Desde hace mucho tiempo se consideraba ese tipo de requerimientos a nivel de cultivo. Tenemos el caso del poró, pero por ejemplo el guava es también un árbol que era muy usado y sigue siendo muy usado para plantaciones por la fijación de nitrógeno que brinda el suelo. Esto es un árbol exótico también. Esto es el casco de venado. Se habla de que hay una especie de casco de venado de zona alta en el país. Tengo amigos biólogos que lo han investigado un poco y sí, efectivamente, pero es difícil de encontrar honestamente. Y las especies exóticas que son de Sudamérica han sido bastante más eficientes para lo que es reproducción por la semilla, pero también para lo que es adaptación. Y hasta el momento ha sido bastante benéfico a nivel ecológico. Tiene una floración que pues la da un par de veces al año y la da varias veces, perdón. Entonces, pues en ese sentido es bastante provechoso. Y segundo, tiene una particularidad que es importante para lo que es casas, que es un árbol que mientras le des podas no va a generar tanto problema con el sistema radical. No es tan destructivo en el tema de, por ejemplo, estructuras como casas, aceras y demás. Y además es un árbol que la floración es bastante bonita. Hay varias especies de casco de venado y la floración varía de una a otra. Este es otra foto tomada en Reforestación Costa Rica. Por acá, si lo ven, tenemos a un compañero, Sigmund León, y esto, si no estoy mal, fue por Heredia. Este arbolito que ven acá, acá les estaban dando mantenimiento, había sido sembrado en la época de invierno y pues creció muy bien. En este caso, ellos lo que hacían sí era generarles un mejor sustrato, siempre usando abonos orgánicos y demás, porque para lo que es la época del verano, sí, la parte de sequía les afecta bastante. Entonces hay que estar siempre encima de los árboles. Pero es un árbol que también nosotros usamos en la última reforestación que hicimos en Sabanilla de Alajuela, que fue la que les dije antes, una finca cafetalera. Fue un árbol que usamos porque, pues como se adapta bien a diversidad de terrenos y como nos genera la floración constante que uno no ocupa, pues es un árbol que nos venía muy bien para esa finca. Eso fue un caso interesante porque, por ejemplo, uno de los dueños o capataces de la finca, pues tuvimos que comparar especies que nosotros proponíamos con respecto a las especies que a él le servían, porque pues resulta y sucede que no toda especie forestal se adapta bien al café. Por ejemplo, un árbol que nosotros consideramos muy provechoso porque es un tamaño relativamente pequeño para una plantación, es el guachipelín, que ahora lo vamos a ver. Pero para el café y para otros tipos de cultivos te afecta completamente la plantación, es decir, alrededor del árbol no logran hacer este café, termina siendo una competencia muy fuerte y entonces terminan perdiendo plantas. Sin embargo, hay árboles como el guava que mencionamos antes, el poró, el cedro, que es importantísimo tanto para el tema de madera como para nivel de polinización, que realmente se adapta muy bien a diversidad de cultivos. Es un árbol icónico del Teatro Nacional o la plaza de la
de la democracia. Está más o menos, vamos a ver, eso es el costado este del Teatro Nacional. Y como ven acá, estaba en floración en ese momento. Esa es una foto tomada por mi persona también. Es un roble de sabana y como ven es precioso. Y esto es interesantísimo con el roble de sabana. Dependiendo del terreno donde esté sembrado y la cantidad de acceso a agua que tenga, la floración va a cambiar entre un rosado más chillante o más fuerte a un color ligeramente blanco, como vemos en esta foto. Parecería que es realmente una floración blanca. No, es un roble de sabana y la flor del roble de sabana en realidad es rosada. Lo que pasa es que por el terreno donde está sembrado, así cambia la coloración de la floración. Es un árbol excelente, de hecho, en términos de polinización. No solo sirve para todo tipo de abejas, tanto la apis como las melponas, sino que nos sirven para todo tipo de especies de aves, colibríes. La flor incluso sirve como alimento para aves y la semilla también sirve como alimento para muchos tipos de aves. Este es un árbol que a mí me encanta. Lastimosamente, este árbol se ocupa, pues, poquito más de espacio, ¿verdad? Este árbol es un cocobolo. Cuesta encontrar fotos de cocobolos en estadio ya adulto. Tengo unas pocas, pero en este caso preferí ponerles esta porque es más fácil que lo logren identificar cuando está relativamente pequeño. Y el cocobolo es un árbol en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque la madera es preciosa. La madera tiene lo que llaman vetas, es decir, colores en la madera que van desde el rojizo oscuro y negro hasta los amarillentos. Y por eso se utiliza mucho, tanto para muebles como para artesanías. Bueno, pero ¿y por qué el cocolo tan importante en este caso? La floración es blanca y es preciosa. Es una floración que, si bien el cocobolo no se ha usado mucho para el tema de paisajismo, es un árbol que sería excelente en espacios, digamos, que ocupemos una buena cantidad de sombra y que ocupemos también una floración que genere un ambiente a nivel de paisajismo hermoso, es decir, que nos funcione, que se vea bello la zona. Es un árbol excelente en ese sentido. Y si ven las hojas, tienen una particularidad, que es que son siempre verdes y es un verde bastante llamativo o chillante. Entonces también cuando no tenga floración, va a tener una coloración de hojas que es atractiva para las personas y que va a ser gustosa para ver. Este es el guachipelín. Como ven, la floración es preciosa, es una floración amarilla como el cortés amarillo, pero la flor es pequeñita, a diferencia del cortés amarillo. No es como el cortés amarillo, que es una flor en campana y en racimos, sino que es una floración que, pues, podríamos hablar de que tiene el tamaño de una uña, pero que es en cantidad, ¿verdad? Y es excelente para ciertos tipos de jardines. Sí hay que estarlo podando porque si no va a crecer de más, pero el sistema radical sí lo puedes adaptar un poco más. Además que dependiendo del suelo del jardín, así también va a crecer más o menos. Otro aspecto interesante es que, y pues una de las razones por las que nosotros lo hayamos en un inicio recomendado para una plantación es la fijación de carbono que tiene por las hojas. Sin embargo, ya entrando a la práctica nos dimos cuenta de que la particularidad del guachipelín es que compite mucho con otras especies de plantas alrededor. Es un árbol de zona seca, de bosque seco, y que tiene la particularidad de que se adapta muchísimo a diversas zonas, climas. Incluso, por ejemplo, lo he visto en zonas templadas, por ejemplo, lo que es Los Ángeles de San Ramón. Yo soy ramonense, bueno, Los Ángeles es una comunidad que el clima es bastante húmedo, y se comunica con otras zonas como Bajo Zúñiga, donde el clima es nuboso, y sin embargo, ahí encontrás guachipelines que se adaptan muy bien a la zona y que igual florean. Otro tema interesante del guachipelín, que es particularmente bonito en el tema de paisajismo, es que es de los primeros árboles que florean en la época de floración del verano.
Este florea entre lo que es diciembre, finales de diciembre e inicios de enero. Esta es la floración de ceiba. No sé si alguna vez han visto o han tenido la oportunidad de ver una ceiba en floración. Y como ven es preciosa, es rosada. Tiene una particularidad la ceiba, no florea año con año, dura sus años en estar floreando y por ende en dar semilla. Algunos dicen en algunas literaturas que 5 a 7 años en ese sentido. Puede variar mucho, a veces puede ser menos tiempo, pero lo que sí es cierto es que tarda en estar dando floraciones regularmente. Y otro asunto es que la semilla, igual que otros árboles lo hacen, pero que en la ceiba es particular en ese sentido, hay semilla que tira o fruto que tira que la semilla no es semilla que va a germinar, sino que la utilizan como cebo para animales, para que cuando dé una semilla que sí va a germinar, esta de verdad logre su cometido. Como ven, de la floración de ceiba para una zona abierta es una genialidad, ¿verdad? Esta foto es de Hacienda Pinilla, donde tienen una muy buena cantidad de ceibas, y entonces por ahí se logró esta foto. Esto es el vainillo, y el vainillo es una especie de árbol, el nombre científico era Tecoma stans, pero es una especie de árbol que es particularmente buena para lo que es jardines y para lo que es también plantaciones. Es más arbustivo, pero más allá de eso es el tema de la floración. Está dando más constantemente floración durante el año. No solo la tira una vez, sino que la puedes ver poco más de veces. Y por ende va a estar generando alimentación para abejas no solo una vez al año, sino que la puedes ver más regular. Es un árbol que sí se está utilizando mucho, como ven, esto es un vivero y se está utilizando mucho para lo que es jardines y para lo que es paisajismo de todo tipo. Y las flores, como ven, igual que el cortés amarillo, es en racimos, pero con la ventaja de que el vainillo le puedes dar forma de copa o de campana, se adapta muy bien a los terrenos, lo he visto incluso adaptado a zonas de acera, nada más que, pues sí, la copa va a ser amplia, entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si está en una acera que es muy transitada por ahí y cuando bote mucha cantidad de flores, pues sí puede generar accidentes en el sentido de que va a generar como una capa lechosa que pueda generar que la gente se pueda correr el riesgo de caer, ¿verdad? Sin embargo, es un árbol muy hermoso, es un árbol que también es muy usado en ciertas avenidas. Ahora lo veo mucho en la parte de avenidas del casco central de San José, que lo utilizan como están acá, en maceteros grandes, donde lo que se hace es trabajarlo con roca y arena, y entonces se tiene ahí como florero, por ejemplo, y está igual dando su floración. Si se le echa ciertos tipos de abono para que tenga sus requerimientos y demás, le están dando tratamiento y poda a las raíces y a la parte de ramas, pero que se puede adaptar mucho. Realmente es un árbol muy provechoso en ese sentido, se puede adaptar para muchísimas cosas. Y como siempre les digo, acá estamos hablando de árboles, pero recuerden siempre, las abejas no dependen solo de árboles, dependen de todas las plantas. Y por eso la parte de sotobosque es importantísima. Y tenemos que utilizar siempre plantas de sotobosque también cuando queremos buscar la protección de abejas. Si tenemos apiarios o si tenemos, por ejemplo, casitas para abejas meliponas, es importante que pongamos hierbas rastreras que generen floración más seguido para que éstas dependan de la floración de las mismas. Idealmente no dependamos de tanto del azúcar que a veces se les pone o de algunos tipos de dulces, porque realmente no es lo mejor para estas. O a lo sumo, bueno, dependamos de algunos tipos de frutas, como por ejemplo el mango. Las abejas utilizan mucho en plantaciones de mango, la manga que cae, para también extraer perdón, Joana, ¿me hablaste? No, Ok, perdón. continúa.
Estaba diciéndoles que en plantaciones de mango se ve mucho las abejas usando la fructosa de la fruta también que extraen para lo que es generar comida. Entonces, pues hay variedad de métodos que podemos usar, pero en la medida en que posible que podamos usar, sí, árboles nativos o plantas nativas, por ejemplo las heliconias, que son importantísimas para las abejas, pues que sigamos ese camino, porque nos va a generar mejores resultados a largo plazo, aparte de que van a ser muy beneficiosos para lo que es el suelo. Este es un árbol exótico, es el cañafístula, pero es un árbol ya prácticamente naturalizado, igual que el poró, igual que, por ejemplo, lo que es el mismo casco de venado y el jacaranda. Y el cañafístula es un árbol que vemos mucho en zonas costeras o zonas secas. Es un árbol de porte bastante grande. En realidad yo no les recomendaría que lo siembren cerca de estructuras. Es un error común que se comete al puro inicio cuando uno está pues investigando un poco de árboles y de ahí quiere, al menos en mi caso, recuerdo, sembrar pues todo lo que se pueda, ¿verdad? Y pues no, se las trae. Es un árbol que puede generar un porte de unos 15 a 20 metros y un sistema radical que puede complicar alguna estructura cercana como aceras. Pero es un árbol precioso porque como ven, las flores son pequeñitas, pero son en ramos que van cayendo. Y sí, atrae igualmente mucha cantidad de abejas. Tiene una particularidad con la semilla, que es que igual que el carado, tiene una ligera mielcita, entonces eso es otro beneficio que tiene para polinizadores, que les va a gustar estar consumiendo ese tipo de miel. Estos fueron como varios árboles que yo quise ponerles, de diversas, algunos exóticos, priorizando siempre nativos, pero que les sirvieran para diversas zonas del país, al menos de alturas medias a bajas, y que en algunas zonas altas también les podrían funcionar, porque ya es un poco más complicado. Zonas altas realmente pues hay árboles como el Mircea coreácea, que es el lagartillo que genera mucha floración, el huitite es increíble a nivel de floración y que se adapta muchísimo a las zonas altas. La magnolia poasana, vean, es un tipo de magnolia nativa del país, precioso la floración y que es específico de zonas altas y que tras de feria es un árbol que ocupamos recuperar en el país porque la población está ligeramente baja, pero les traía estos por lo llamativo que son como árbol y lo funcionales que son. Entonces espero que les haya sido de mucha utilidad. Y vamos a ver si ahora he dejado un poquito más, ¿no? Esto sería. La charla, pues la quería un poquito concreta y pequeñita, pero espero que les haya servido de mucho. Cualquier consulta o pregunta, con muchísimo gusto. Por ahí estoy viendo el chat. Vamos a revisar un toquecito el chat. Ok, Sí, el prim- efectivamente. Ah, Ajá. bueno, las estás logrando ver las preguntas para responderlas tú mismo. Ajá, ¿Tienes? exactamente, acá las estoy viendo. Vamos a ver si me deja bajar bien. Sí, perfecto. Este mensaje de Brian, para mí eso parece un matapalo. Eso creo que fue la primera foto que apareció de un árbol. Bueno, comúnmente al higuerón también se le llama matapalo. Hay muchas especies de higuerones que son los ficus y muchos de hecho, como por ejemplo el famoso árbol hueco que hay en Monteverde, pues precisamente son lo que llaman popularmente un matapalo. El árbol de higuerón se germina en alguna rama de otro árbol, lo empieza a rodear y asfixiar y por eso queda el centro seco. Y sí, pues, efectivamente. Vamos a ver. Este es un amplio de mayores. ¿Cómo puede? Este es un mensaje y pregunta de don Juan Jesús de Hotel Jucauge. Y nos pregunta, ¿cómo puede afectar en la polinización los transgénicos, plantas transgénicas? Se está trabajando en cultivos o árboles que los frutos se den sin polinización. Ok, bueno, una parte de la pregunta te la respondí antes. Si no hay polinización por medio de insectos polinizadores, se puede hacer manualmente. El problema es que es un trabajo bastante laborioso.
Actualmente he visto que los están haciendo con pequeños robotcitos, como si fueran abejas pequeñas, pero de robots. Solo hay un problema con eso es sumamente caro. ¿Por qué? Porque los componentes son sumamente caros y realmente ahí entra un tema, especialmente en cultivo, que es costos de producción versus lo que se obtiene. Y hacer esa cantidad de inversión en tecnología de robots a esa escala para lo que es una producción, pues en muchos casos no vale la pena. Y en ese sentido, pues los productores no van a usar eso. Menos productores nacionales que realmente sí se ha visto que tienen menos acceso a capital en ese sentido. Y la otra parte es cómo pueden afectar la polinización los productos transgénicos o plantas transgénicas. Lo que más he leído es sobre el maíz y el gran problema es que afecta la parte de diversidad en polinización. ¿Por qué? Porque se utiliza generalmente un solo tipo de variedad genética. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ser solo un tipo de variedad genética, el polen que obtienen es exactamente el mismo. Pasa en maíz, pasa en banano también. Por eso es importante la diversidad en árboles, porque cuando tenemos tanta diversidad, las abejas no dependen de un solo tipo de polen. En este caso hablo de las abejas, pero aplica para todos los polinizadores, ¿verdad? Y dice, se está trabajando en cultivos o árboles que los frutos se den sin polinización. No, en este momento que al menos yo sepa, no. Ya sería una pregunta tal vez para un agrónomo, pero que sepa, no. Hay árboles que sí, tal vez, por ejemplo, no dan tanta floración, alguno, o que no den floración, por ejemplo, algunos eucaliptus que son de tipo decorativo, no la dan y se reproducen por estaca, pero el problema es que son árboles condenados a morir, ¿verdad? ¿Dónde se consigue ese vainillo? Ok, hay varias entidades gubernamentales donde los puedes conseguir, por ejemplo, en los viveros del ICE, en Cachí, en Tronadora, y el otro es en Turrúcares de Alajuela. Ahí puedes conseguir. Sí tenés que hacer como el formulario ya en este momento, porque siempre de ahí piden cantidad, pero por formulario que llenes y cédula que presentes en el momento en que vas al vivero, te van a entregar por persona que presente cédula un máximo de 50 árboles y que hayan llenado el formulario, eso sí. Y siempre tienen vainillo porque se reproduce muy bien. Hay ONGs que los reproducen, algunas los venden, otros sí los regalan. En el caso de Huespra, nosotros sí, ahí sí vendemos árboles, porque digamos, con el mismo dinero que se genera de los árboles, pues financiamos las campañas de reforestación. Aunque a veces siempre se termina regalando, por ejemplo, como cuando es para un proyecto ecológico, para una asada, cosas por el estilo. Bueno, Iliana estaba respondiendo al comentario del vainillo de don Randall Navas. Para zona caliente serviría, es adaptable, sí, el vainillo sí es adaptable a zonas calientes. De hecho, incluso lo he visto en la zona de Puerto Punta Arenas, que lo han sembrado para embellecer la zona. Vamos a ver qué más. Yo polinizo mi pitaya en la noche y llegan muchos polinizadores. Sí, muchísimos polinizadores actúan de manera nocturna, aunque en el caso de las abejas particularmente, y ahí tal vez sería Don Frey que me pueda corregir porque en esto sí desconozco, he visto más que interactúan en horas de la mañana. Yo tengo pitaya, flores, pero nunca cosecha el fruto. ¿Qué puedo hacer? Alguien me dijo que hay que polinizar con las flores de otra planta de pitaya. Y sí, efectivamente eso se puede hacer. O que la planta todavía no está en su época de producción y tienes que darle tiempo. O tal vez los requerimientos minerales que tenés que abonar un poco, ahí sí. ¿Cuál es el mejor árbol de floración melífera en el Caribe Sur, Valle de la Estrella? Si tiene el dato, se lo agradezco. No tengo el dato exacto, pero para lo que es todo Caribe Sur,
hay árboles que son particularmente buenos a nivel de floración, eso sí, ocupan espacio. Y definitivamente el almendro de montaña. ¿Y por qué el almendro de montaña? Primero, porque tiene una floración hermosa, es de color morado precioso. Segundo, porque tiene funciones varias, aparte de la parte de floración. A largo plazo, la madera es una madera muy buena que, si bien uno preferiría que obviamente no talen en el árbol, pero es algo que se tiene que tener en cuenta, al menos para lo que son finqueros. ¿Por qué? Porque ellos ocupan siempre variedad de funciones en un árbol que siembra. Segundo, perdón, tercero, es el tema de que el almendro de montaña es un árbol que tiene una simbiosis con la lapa verde. Y la lapa verde depende del fruto del almendro de montaña o es uno de los árboles de los que más depende para fruto, es decir, para alimentación, pero además es un árbol donde le encanta hacer su nido. Entonces, ese es otro tema con el almendro de montaña. Otro árbol que sería excelente para esa zona, definitivamente el cenízaro. En realidad había por todo Limón y sí, 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 la última vez que estuve en Limón sí vi que se había perdido mucho, aunque para ser justos, en ese momento estuve en la zona de Matina y Pacuari, pero es una zona donde había mucho higuerón, higuerón, ceniza, y sí se había perdido muchísimo. Un árbol que sea más pequeñito y que lo puedas usar. Vamos a ver, el capulín es un árbol que se adaptaría muchísimo a esa zona. ¿Qué árbol puede darnos miel amarga? Es que en mi apiario pasa eso en zona sur. Sí, la otarra podría ser uno, pero otro que podría tal vez estar generando eso son algunos tipos de caimitos que sí he visto como que se puede generar eso. Y al menos en los que son preguntas del chat, ya por ahí estaríamos. Ahora sería preguntas de las personas que todavía están viendo la charla. Si alguien quiere hacer una pregunta, bienvenidos sean. ¿Alguna pregunta? Por ahora, si alguien quiere externarlo por medio de palabras o tiene algún comentario, estamos atentos. Ok, hay una más en el chat. Dice don Ricardo, yo quiero participar. Nada más. Ok, Ajá, don Ricardo, cuénteme. eh, buenas noches, don José. Muchas Buenas gracias noches. por todo Perdón. por su tiempo y por la Ah, calidad de explicación, ¿verdad? Muchas Mira gracias. que yo no, es soy, que yo tengo pitaya, ¿verdad? Y también soy productor de jocote y entre otras especies, ¿verdad? Ajá, Y he notado, ¿verdad? Que en los árboles que usted mencionaba, por ejemplo, en el cedro, en los espabeles, en los árboles que normalmente uno no ve con esas flores grandísimas, ¿verdad? ajá. Como los robles sabana, ¿verdad? Que, por ejemplo, son tan importantes también, pero a veces son como que la gente como que no los determina, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, ahorita en invierno, ¿verdad? Porque aquí donde mí estamos en invierno, están floreando los cedros y eso hasta que huele, pero como a miel, pero dulce, 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 dulce. Es una floración, pero increíble, ¿verdad? El cedro amargo, el cedera orata, ¿verdad? ajá, Y, y no, y en y lo que yo le hablaba de lo que son los polinizadores, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, tengo que hacer polinización en la noche, la pitaya, y he visto montones de abejones, los ujú, murciélagos, o sea, inclusive yo pude documentar junto con un investigador de la Universidad de Costa Rica, hay una abeja nocturna que se llama la megalopta, ajá. y es polinizadora de la pitaya, ¿verdad? Y yo la pude documentar en un video y es importantísimo porque normalmente la pitaya la poliniza la polilla rey en la noche, ¿verdad? La grande, la linda, y ya en la madrugada, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Pero muchas gracias por su aporte en la reforestación. A mí también me gusta mucho esta vara de la reforestación. Yo tengo un proyecto que se llama Proyecto de Reforestación Salitral y un gusto, Salitral. ¿verdad? Sí, Proyecto de Reforestación Salitral. Nosotros nos enfocamos en reforestar aquí cuencas de ríos, entre otras cosas, ¿En ¿verdad? qué Y zona es, don Ricardo? Santana, Salitral de Santana. Ah, ok, ok. Sí, aquí estamos con Salitral de Santana. Aquí hemos sembrado árboles en peligro, como el chirraca, el
el Myroxylum balsamum, ¿verdad? También hemos Que como es cepa de... increíble para alimentación de animales de todo tipo. Sí, sí, Un sí, es un árbol árbol, excelente, muy bueno que lo hayan metido. sí, es lindísimo porque de entre las especies acá que prácticamente que borraron, ¿verdad? Ha Ujú. sido los chirracas, ha sido, aquí antes había montones de Cristóbal, también se las volaron y nosotros Vean, hemos... Cristóbal, ese árbol que mencionaste, perdón que te interrumpa, Ricardo. Ujú, El Cristóbal es un árbol que para mí particularmente es triste, pero a la vez es una oportunidad. Es triste porque en una investigación que hizo, o un artículo científico del TEC, que eso fue en el 2012, ellos habían hecho un corteo de árboles y resulta y sucede que tenían más árboles ellos en el vivero del TEC en Cartago, de ujú, Cristóbal, que habían en todo el país. Es decir, había ujú, muy poco por debajo de los 200 individuos en todo el país. Y es un árbol ujú, buenísimo, excelente como floración ujú, para todo tipo de abejas, pero es un árbol que tiene una particularidad histórica a nivel de Costa Rica. ¿Por qué? ujú. Porque es un árbol que era utilizado mucho y sigue siendo usado mucho para la confección de marimbas, pero también para la confección de carretas. Entonces, imagínense, es un árbol que era usado para dos emblemas nacionales de nuestro país y que obviamente pues, tiene una coloración increíble a nivel de madera, pero que es un árbol que hemos perdido muchísimo y que ocupamos recuperar. Continúa, Claro, claro. Ricardo. Y también la flor es muy bonita, es amarilla Precioso. y huele rico y tampoco se hace muy grande. O sea, yo el cristóbal que tengo aquí lo sembramos hace que como 12 años y está que como a 8 o 9 metros de altura y ahí va. Pero aquí tiene mi contacto, ¿verdad? Yo estoy ahí Claro, en la cámara, ¿verdad? Para cualquier consulta, humildemente, ¿verdad? Y estamos para servirle, para darle paso a otros compañeros. Muchas gracias. perfecto. Muchas gracias por sus comentarios, don Ricardo. Ahí seguro después le pido a Joana el contacto porque por ahí tal vez se le pueda conseguir Ah, sí, arbolitos. sí, es don Freddy que tiene la consulta para usted. Claro, No, voy manejando, pero voy a parar aquí un tirito. tenga cuidado, don Muy Freddy. interesante charla, agradecerle más bien, de verdad. Yo recuerdo hace unos años, pues yo soy pensionado del MAR y Ajá, trabajaba en un programa de Clubes 4S que hacíamos con los niños siembras de árboles, eh, así en las cuencas, en las orillas, todo esto, ¿verdad? La pregunta mía es, si usted conoce instituciones, en aquel sí, entonces yo solo recuerdo al algunas otras instituciones que donen árboles que podamos como montar un programita, ¿verdad? Especial para hacer más la conservación y tener más recursos para las abejas. Esa era mi cla- pregunta. claro que sí. Vean, son varias. El MAC todavía da para que todos sepan. Y lo que les dije antes del ICE. Otra institución que da es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Eso, digamos que a nivel gobierno. Pero ahora, y aprovechando lo que usted me dijo, voy a decir varias organizaciones no gubernamentales que sé que están dando. Por ahí, bueno, ahí para los compañeros, si alguna vez ven esta charla, pues probablemente se me olvide alguna, pero siempre pasa. Antes les hablé de Huespra, para lo que es la Cámara de Apicultores, estoy seguro que Edgar les donaría una buena cantidad, por lo menos unos 300, 200, por ahí. Nada más sería que yo con mucho gusto les pase el contacto y por ahí pueden hablar con él, al menos para lo que son de temas de apicultura. Él ya ahí sí tiene en cuenta y busca ver cómo les consigue un poco más de árboles o se les puede donar. Aunque pues los árboles generalmente se venden, los que son germinados por nosotros, sí tenemos un convenio con el ICE donde podríamos conseguir un poco más para darles. Sin embargo, insisto, eso es que los llamen y que se pongan de acuerdo. Luego, hay una organización que se llama Algo por la Tierra. Actualmente el espacio que les prestan es en el Parque del Este, eso es en San Rafael de Montes de Oca, es un poco arriba. Y ellos, bueno, consiguen árboles tanto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz como con el ICE. Y en invierno siempre pasan germinando igual. Les puedo pasar el número de Manfred Castillo, que es
uno de los dos fundadores, y por ahí se pueden poner de acuerdo con él para lograr pues generar un proyecto en ese sentido. Para sembrar en zonas, como vos estabas diciendo, ambas organizaciones siembran tanto con escuelas como, por ejemplo, zonas de riberas de ríos. Por ahí entra también una organización que pues, se tiene cerquita en San José, que se llama Amigos del Río Torres. Y lo que están haciendo es sembrar en todo el trayecto del río Torres que ellos puedan, pero principalmente siembran en cipreses de San José, que es un barrio pequeñito, un poco barrio marginal, sí, pero que es una zona que es particularmente importante porque se ha recuperado mucho la cobertura forestal en esa zona. Y también en una parte del Museo de los Niños. Y por ahí también pueden conseguir con ellos. Ellos germinan ellos árboles y a veces tienen que les han donado. Entonces por ahí y pueden también consultarles. Y vamos a ver quién me falta. Ah, bueno, que en Reforestación Costa Rica, nosotros lo que sí tenemos es un proyecto que se llama Viveros Caseros Ya. Y entonces, entre todos los que somos de ese proyecto, que básicamente es a punta de puro voluntario, se recoge semilla y la semilla que se recoge principalmente es del Parque Metropolitano de la Sabana y se reparte a muchas organizaciones y nosotros mismos entre miembros germinamos. Actualmente, Siegfried León, que vive por la sabana, lo que tiene más que todo es roble de sabana y me parece que caoba, solo que las caobas apenas le van germinando. Pero se utiliza siempre sustrato muy bueno, a base de abono orgánico, entonces crecen bastante rápido en realidad. Y por ahí pues también se les podría donar a la Cámara de Apicultores para que puedan tener. Yo también germino, lo que pasa es que ahorita los que tengo, de la mayoría están en germinación y bueno, tengo algunos grandecitos, pero sí, sinceramente ya los tengo comprometidos. Hay otros, digamos, hay otros árboles que también funcionan para, en general, para polinización. A ver, todos los árboles funcionan para los polinizadores, pero hay unos que yo estuve mencionando acá porque son particularmente llamativos y entonces me pareció especies propicias que les podrían ser más funcionales, ¿verdad? Incluso acá hay uno que no mencioné, que es el cortés negro, que es un árbol que también está disminuido, que es muy provechoso, es como, la floración es como el roble de sabana, pero la coloración de rosado es muchísimo más fuerte, es como un lila casi. Vamos a ver si me falta alguna organización. Ok, Fundación Cope Ladrillo. Guanacaste. Cope Guanacaste, exactamente, en las zonas de Guanacaste. Me parece que igual en Guanacaste hay dos organizaciones, una se llamaba Clean Wave, que está a cargo, la parte de vivero está a cargo de alguien que conozco, que se llama Jason Espinosa, tienen muy buena variedad, entonces ese es otro contacto que les podría pasar con mucho gusto. Y luego, bueno, está Árboles Mágicos, algunas ONG tienen problemas con ellos, pero miren, están germinando árboles, logran sacar buena cantidad, entonces es otra opción muy buena que pueden usar y que al menos para lo que es lograr arbolitos y en la zona de Guanacaste, que a veces cuesta un poco más conseguir, pues se los recomiendo también. El huitite es una belleza, ese El árbol, bitite casi es que no lo increíble, donan, ¿verdad? ajá. Y por ejemplo, para pegar epífitas, precioso, ¿verdad? Huetite lleno de guaria morada, es una cosa increíble. Vamos a revisar el chat un momentito, quedó tres mensajes. Bueno, esto es, el carey y el manú también están bastante extintos, al menos en mi zona. El carey no tengo datos, honestamente. El manú negro sí, particularmente en el Caribe, pero en todo el país es un árbol que está muy escaso. Hace poco me iban a donar un poco de semilla del Caribe, pero al final no se pudo, lastimosamente. ¿Será que trabajan en todas las zonas del país, Elise, los que son en viveros? El problema de los viveros de Elise es que está el de Tronadora, que es en Guanacaste, el de Cachi, que es en Cartago, y el de Turúcaras, que es en Alajuela. Y el detalle es que vos tenés que ir por los árboles, ¿verdad? O sea, el transporte tenés que hacerte cargo vos. Y eso significa que no te van a ir a dejar los árboles.
Pero sí están esos tres viveros que sí siempre tienen muy buena variedad. Incluso les he visto, por ejemplo, roble encino de zona alta. Entonces es una muy buena opción. Les iba a dar una última opción, pero ese es específico para árboles de zona alta. Fundación, ¿cómo es que se llama? Fundación sin fines de lucro Selva Negra. Esto es en Paso Llano, de Barba Heredia, y quien más la maneja actualmente es un señor que se llama Diego Brenes. Buenísima nota. Ellos se encargan de estar sacando plántulas de árboles de zona alta específicamente, y él pues ha sacado roble encino de ahí, magnolia poasana, mucha manzana rosa que ahí se da, mucho tucuico de zona alta. Vamos a ver qué más. Ah, ok, cocorón, que es un árbol de zona alta excelente para floración, da una floración roja muy bonita. Algo que se llama vara de agua, y en general saca plantas, incluso plantas sotobosque de zona alta de floración. Entonces es otra muy buena opción que les podría dar con mucho gusto. Por ahí lo que son los números se los puedo estar dando a la cámara para que los repartan entre los que estuvieron en la charla. El flamboyán, sí, Excelente, eso es otra excelente muy buen opción. aporte eso de las donaciones de árboles y muchas dinámicas se pueden hacer a través de la cámara y también Claro los que sí. números quedan libres para el que quiera contactar, pero a veces cuando se hace ya más en una agrupación y todo eso para hacer, el año pasado en otro programa que llamaba el Clúster Apícola Costarricense, se hizo un convenio con Cope Guanacaste para donación de árboles. Entonces se hizo en Guanacaste y llegó gente de todo lado y eran árboles grandísimos, eso sí, todo madero negro, roble y de todo, eran una cantidad En el chat, de árboles, muchos de permítete, ellos maderables y todo lo que se repartía. en el chat estoy dejándoles mi número personal. Si fuera el caso, me pueden contactar por ahí también para que nos podamos poner de acuerdo. David o don Josué, si ocupa semillas de manú negro, yo puedo ver si consigo. Sí, sería increíble, excelente, porque llevamos más o menos 2 años intentando conseguir, y el último que intenté no, o sea, teníamos que enviarla por correos de Costa Rica y no lo logramos. Y por ahí está mi número personal, vuelvo a ponerle un toquecito, eh, por si acaso no lo consiguen por medio de la Cámara de Apicultores, pues les paso contactos, ya a nivel personal yo. Siendo así, si no hay ninguna pregunta más o comentario, pues estaríamos. Más bien, muchísimas gracias por el espacio, tanto a Joana como a Frey, muchísimas gracias. Hay una pregunta más, vamos a ver. Ok, ya, eso era nada más, era un comentario. Perfecto, le paso la palabra a Joana o a un Frey. Ya que estamos todavía en carretera, está un poquillo oscuro, pero sí, ya estábamos llegando a la casa, entonces más bien no, la verdad que más bien los agradecidos somos nosotros con esta oportunidad en este mes de charlas que hemos estado dando, hemos visto la reacción de las personas, hemos visto que más gente tiene interés en unirse a la Cámara Nacional de Meliponicultores. Es una dinámica muy bonita que más bien ahora queremos replicar por lo menos una vez al mes, tener un charlista tan profesional como usted para diferentes actividades. Más bien, si hay algunos otros temas que usted también dé y todo, pues estamos anuentes a escuchar, la gente está muy deseosa de aprender, de participar de este tipo de actividades, de dinámicas y poder relacionarse más. Entonces, de mi parte, más bien, no solamente gracias a todos los que están unidos a esta conexión y los que se unen después, que lo vamos a dejar. Algunos dicen que han tenido problemas eléctricos. Se han salido Sí, porque las lluvias han sido muy fuertes, pero, ya no, sin nada, de verdad, invitar a todas las personas que se unen a la Cámara Nacional de Maliponicultores. Ahí, también pueden buscarlos como Cámara Nacional de Maliponicultores en Facebook y ahí están los números y todo. La afiliación es sumamente barata, son 2.000 colones de inscripción y 1.000 colones por mes para pertenecer y vienen dinámicas muy bonitas. Viene el Congreso Centroamericano de Polinizadores que va a ser el 16, 17 y 18 de julio en Atenas.
Se va a hablar de todo tipo de temas, charlas, conferencias, talleres, minicursos. Y después de ahí vamos a hacer una gira con Juan Francisco Vitar, que ya tenemos las fechas. Va a ser en Pinilla, Guanacaste, el 20 de julio. Es un taller que va a ser sumamente económico, 10.000 colones por persona, y va a ser de meliponicultura avanzada. Y de paso también vamos para Cotobruz. El 22 estaremos dando otra charla, misma charla, taller más bien, no charla. El mismo taller lo vamos a dar allá también y esperemos que el precio sea similar, poder mantener un precio accesible para los meliponicultores que se quieran unir y para aprendices y para todo el mundo. Ahorita le voy a dar el pase a don Freddy. Muchísimas gracias, mi estimado Ahí tiene que- don Josué Arce, por esta gran exposición. Agradecerle a todos los afiliados, a todas las personas que se han afiliado y las que se han conectado. Este mes fue exitoso, una idea muy interesante. ¿Y qué más ahora sembrar los recursos? Porque yo que soy apicultor y ahora que estoy en el mundo de la meliponicultura, lo que he notado es que el meliponicultor es más conservacionista y más dado a sembrar y a buscar recursos para las abejas, no tanto así los apicultores, pero eso hace una gran diferencia. Agradecerle a don José, muchas No, muchas gracias, gracias a ustedes. y a todos ustedes, Dios los bendiga y buenas noches. Y Joana termina ahí. No, ya terminamos, de verdad. Y nos vemos en un próximo video, más bien.